De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios magnífico, pero también es un Dios de amor y un Dios de misericordia, al cual nosotros tenemos que alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Ofrezcamos este día para Él, ofrezcámosle cada minuto de nuestra vida en este día y alcemos nuestras cabezas. Alzaos vuestras cabezas, dice su palabra, puertas eternas, porque el Rey de Gloria entra en esta mañana en tu casa y en mi casa. Recibámoslo, recibámoslo con todo nuestro corazón. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos le verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Lo verá, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es
Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios, nuestro Padre, es magnífico en poder y en gloria. Dios bendiga y hoy bendecimos su santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea dada a nuestro Padre Celestial. Bendito y alabado sea por siempre su santo, precioso y poderoso nombre. Qué bueno, mis amados, podernos saludar hoy en este día, el día del Señor. Hoy es el día del Señor, el Dominus Dei, el día del Señor. Qué bueno cuando podemos venir y podemos estar en la presencia del Señor. Bueno, un saludo para todos. Yo ruego al Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial, el bienestar de todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy en este día, en la presencia de nuestro amado Señor y Dios. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que, bueno, yo consideré en su momento que es muy importante y sin lugar a dudas es muy importante. Vamos a hablar hoy de una empresa que se llama Dios Padre e Hijos, sociedad en comandita libre por acciones. Bueno, digo yo, no lo sé. Hay una empresa extraordinaria, maravillosa, que es Dios Padre e Hijos. Antiguamente se utilizaba mucho, ya poco se utilizan solamente los nombres de las empresas, pero antiguamente era Luis Pérez e Hijos, Sociedad Limitada. Hoy en día, pues bueno, ya poco se usa esa forma de presentar una empresa, donde se le ponen nombres a la empresa, Zapatos Limitada. Pero ya no se utiliza casi el nombre de los fundadores, generalmente era así, Luis Pérez e Hijos y Compañía Limitada. Bueno, podríamos decir que la empresa Dios Padre e Hijos, sociedad en comandita libre por acciones. En sociedad por acciones, sí, está bien. Bueno, vamos a hablar hoy de la empresa que es de Dios y es nuestra también. La empresa, el emprendimiento. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Dice: tengan cuidado con toda forma de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de bienes. Cualquiera puede decir, pero ¿cómo así? Pero si el dinero lo es todo, lo necesitamos para todo. Esa es la convicción que tiene el mundo. Y algunos periodistas, hay un
como dijéramos, como una expresión, una frase que utilizan los periodistas en los Estados Unidos, donde dice que los 3 temas más importantes en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos son 3 temas muy importantes. El primero de ellos, la economía. El segundo, la economía, y el tercero, la economía. Eso quiere decir que para ellos lo es todo, la economía lo es todo, y sin lugar a dudas gobiernan el mundo completo a través de sus formas y sistemas de economía. Entonces, vamos a hablar hoy de la economía, vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de las riquezas, para poder entender un poquito mejor cuál es la dimensión exacta que debe tener el dinero, las riquezas. El Señor nos muestra que conforme nosotros manejemos el dinero, manejemos los bienes, los tesoros, tal como nosotros manejemos esa parte, los tesoros, el dinero, los bienes, así es la vida espiritual de cada uno de nosotros, conforme manejemos nuestros bienes. Por ejemplo, ampliemos un poquito más ese concepto. Si somos generosos y humildes, y cuando haya un conflicto, por ejemplo, acaba de pasar una pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, ese era un muy buen momento para ayudar a la gente. Es un buen momento para dar una buena respuesta en ese momento al necesitado. Pero si nosotros somos orgullosos y egoístas, dice la palabra Mateo 6:21. Dice algo muy interesante, muy interesante. Yo lo considero muy interesante, de pronto tú no, pero yo lo considero muy interesante. Mateo 6:21. Dice, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. ¿Cuál es el lugar del dinero en nuestras vidas? O podríamos hacernos otra pregunta. ¿Es posible que una persona sea rica en posesiones y pobre espiritualmente? ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro que sí. Y hay muchísima gente en el mundo, millones de personas que son muy ricas en posesiones, pero son pobres espiritualmente. Sí, claro que los hay, en el mundo entero. Entonces, a veces nosotros que oramos al Señor y queremos que el Señor nos enseñe cómo es que debemos manejar el dinero. El Señor nos enseña, ¿saben ustedes? Porque el dinero tiene propósitos. Y los propósitos del dinero tienen que estar puestos en el pensamiento de Dios. Tiene que estar puesto en sus manos. Y a veces hacemos una pregunta que es equivocada. Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? Esa es una pregunta equivocada al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga con mi dinero? No. Estamos equivocados. ¿Saben ustedes cuál es la pregunta que nosotros debemos hacer? La pregunta concreta, correcta, acertada. Señor, ¿qué quieres que yo haga con tu dinero? Nosotros, nuestra fe nos enseña a afirmar que nosotros simplemente disfrutamos de los bienes que el Señor nos da. Disfrutamos de esos bienes. Claro que sí, los disfrutamos sin lugar a dudas. Salud. Qué delicia, qué delicia. Nosotros disfrutamos el dinero, pero no es nuestro. Dígame una cosa, alguien cuando se muere que se lleva el dinero no se lo lleva para ningún lado. A los faraones
en la cripta donde los enterraban, le echaban vasijas de oro, brazaletes, diamantes, no sé, toda su riqueza. Y es más, aún los enterraban con sus esposas y con sus sirvientes. Y el terror más horrible, el castigo más horrible, era que los enterraban con ellos también a la suegra o a las suegras, porque no tenían una esposa, tenían 3, 4, 5. Imagínense usted 5 suegras. Bueno, no, las suegras son preciosas, hay que amarlas también. Entonces, la pregunta acertada es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con tu dinero? Esa es la pregunta. Esa pregunta nos lleva a nosotros a cambiar el chip con relación a lo que es el dinero para todos y cada uno de nosotros. Qué interesante. Miren lo que dice Deuteronomio 10:14. Los invito. Deuteronomio 10:14. Búscalo ahí en tu Biblia. Dice: el cielo y los cielos de los cielos. ¿De qué está hablando? Del universo. Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a nuestro Dios. A Yahweh nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, a Dios de los cielos. A Él le pertenece todo, absolutamente. Él es el dueño de todo. Él lo hizo todo. Nosotros simplemente disfrutamos de las cosas buenas, como también pasamos dificultades en las cosas malas que no vienen de Dios. Bueno, Eclesiastés 5:15. Mire, para que tengamos la idea concreta. Dice, Eclesiastés 5:15 dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Venimos desnudos al mundo. ¿Y cómo regresamos? Desnudos. Algunos se muere el viejo y van y le compran un traje de fino, de paño, no sé, hoy en día. No, ¿para qué? Hoy en día ya a todo el que entierran, a todo el que tienen allí en un cajón, le ponen una batica larga, blanca, ya, con eso. ¿Para qué más? ¿Por qué no le diste el traje cuando estaba vivo? ¿Para que lo luciera? Después de muerto, ¿ya para qué? ¿Para qué le van a echar allí oro o plata o billete? No, ¿para qué? Si ya está, ya se fue, ya no va a utilizar eso. Entonces, desnudos venimos, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere prácticamente, básicamente decirnos la palabra? ¿Qué es lo que quiere la palabra decirnos? Que nosotros, Dios mío, nosotros somos simples administradores. Simples administradores de las riquezas que vienen de Dios. Porque hay riquezas que vienen del mundo de las tinieblas. Claro que sí. El mundo de las tinieblas enriquece al malo. Claro que sí. Y lo hace. Mire, veía el otro día, soy poco dado así a esas novelas truculentas, pero en algún momento veía una novela en un canal colombiano sobre la vida del famoso capo Pablo Escobar. Bueno, tenía dinero que ya no lo contaban, ya lo pesaban. Ya era tanto el dinero y le tocó en algún momento vivir por allá enterrado en un hueco por allá con todo el dinero del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, nosotros somos solamente, no lo olvidemos, solo somos administradores de bienes. Por eso los bienes hay que cuidarlos.
el asientico que tenemos en la casa, los muebles de la casa, las lámparas, el televisor, tenemos que cuidarlos. Eso está a nuestro cuidado, somos administradores. El día que nos morimos, no me digas que te van a echar el televisor allá en el hueco para que tú veas. ¿Ya para qué? Ya no estás ahí. El ser, la esencia tuya, la esencia nuestra de cada uno de nosotros, ya no está ahí. Está el puro cuerpo, es el estuche. Pero es la pura caja, el puro estuche sin nada adentro, no tiene nada. El alma y el espíritu. El alma va a la presencia de Dios y el espíritu vuelve a Dios, que lo creó, que lo puso en todos y cada uno de nosotros. Entonces, nosotros somos administradores. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y vamos a descubrir algo muy interesante en lo que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para conseguir o para que el Señor nos bendiga más con sus tesoros? Vamos a descubrirlo. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Cuando el Señor pone en tus manos un bien, el que sea, el bien que sea. Hablemos de dinero, hablemos de un carro, hablemos de un mueble, de una casa. El Señor lo pone en tus manos. El Señor nos exige, óigame bien, nos exige que demostremos que somos dignos de su confianza. Eso es lo que el Señor nos exige a nosotros. El Señor no nos va a dar a nosotros un vehículo y nosotros maltratamos ese vehículo. No, lo recibimos del Señor, el Señor nos lo dio y debemos tratarlo bien. Si tienes un vehículo de 20 años atrás y lo cuidas, lo amas porque es tu carrito, ten la plena seguridad que en algún momento el Señor te da uno mejor. Cuida lo que tienes, aprende a cuidar lo que tienes y verás que el Señor te da siempre algo mejor. Nosotros como creyentes en el Señor tenemos que aprender a discernir. No solamente discernir, sino también obedecer la voluntad de Dios en todas las cosas de la vida, en todo, incluyendo el dinero. Amén. Tenemos que aprender. El dinero hay que saber manejarlo. Y en alguna oportunidad creo que hablé y conté algo de eso. Hace muchos años recién empezaban en una empresa de televisión nacional un concurso de esos que hacen de competencias que llevan a las personas por allá a un lugar lejano y por allá hacen competencia, cosas difíciles, en fin. Eso fue, si no el primero, el segundo de esos temas en una cadena de televisión. Y allí fue un joven, un muchacho, que era mecánico. Era un mecánico por allá hacia el sur de la ciudad. Era un hombre joven. Y lo llevan allí y el hombre se gana el concurso. Se lo gana. Y no eran 20 pesos, eran miles de millones. No recuerdo en esa época, de todas formas, estoy hablando hace como 15, 18 años, algo así. Era bastante dinero, mucho dinero. Mis amados, ¿saben ustedes cuánto le duró ese dinero a este hombre, a este joven? 1 año. Al año ya no tenía nada. Malgastó el dinero. Lo malgastó. Entonces, nosotros debemos discernir cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas que Él nos da en nuestra vida, incluyendo ahí el dinero.
El dinero. Hay gente que dice, no, eso del dinero, el dinero es el estiércol del diablo. No, señor, si el diablo te lo da, es posible que sí sea, pero si te lo da el Señor, es bendición para ti. Entonces tenemos que aprender a administrarlo, a cuidarlo, porque no es tuyo, es del Señor. Tú disfrútalo, lo que necesites, pero tienes que aprender a compartir, a bendecir a otros. Hemos hablado en muchas oportunidades aquí del dar, pero muchas veces hemos hablado de ello. Es una forma de prosperar. ¿Saben ustedes? El dar. Hace pocos días, un gran empresario nuestro aquí en Colombia, un empresario que en algún momento un sistema político puede perseguirlos porque dice que son los capitalistas que se comen el dinero de los pobres. No, no crean. El empresario, aquel que crea empresa, son los que sostienen un país. Nos llenó profundamente de tristeza, a mí y a mi esposa, cuando nos enteramos a través de las noticias que una empresa insignia nuestra de Colombia, de muchos años, entró en quiebra, y yo diría que el puntillazo final fue la pandemia. Y esa empresa se quebró y la están liquidando. Todos los empleados los liquidaron, les dieron sus cesantías, lo que se les debía, y ahorita todavía quedan como unos 300, 200 empleados todavía que están ahí, son los últimos. Pero no hay nada que hacer, la empresa se quebró. Una empresa que, digo yo, no sé exactamente, pero era una empresa que daba oficio, trabajo, por lo menos a más de 30, 40 mil personas en todo el país. Entonces el empresario es necesario para una economía. Por eso, mis amados, pensemos, vamos a tomar una decisión electoral, vamos a elegir a un presidente, pero no podemos elegir a alguien que está hablando de quitarle al empresario. No, a repartir lo que no es de él. El empresario es necesario para el funcionamiento de una economía. Mi esposa y yo venimos de la frontera con Venezuela, y déjenme decirles, y les voy a mandar de pronto a todos un video, un par de videos donde se habla de la Venezuela de antes. Venezuela, porque era como una Venecia pequeña, y era un país, no era un país rico, era un país riquísimo. Era el tercer productor, creo que el tercero o el cuarto productor de petróleo especial, porque no era un petróleo pesado, era un petróleo muy especial. Y había riqueza. Ustedes no se imaginan, nosotros ahí en la frontera, en Cúcuta, éramos beneficiarios de esa riqueza de ese país. Porque allí llegaban a Cúcuta los venezolanos y eran de pronto un poco bruscos y fantoches, que se dice, creídos con su riqueza. Y a veces yo vi a uno de ellos que mi padre siempre, el colombiano, le busca el quiebre al negocio. Y el venezolano pagaba en bolívares y el dueño del almacén le devolvía en colombiano, en pesos. Oiga, algunos lo recibían, porque con eso seguían comprando, pero otros, como lo hizo una vez un hombre, que son imágenes que tengo como una fotografía en mi cabeza. Ese hombre tomó los billetes colombianos que le dio mi padre y se los tiró por la cara, así literal, los billetes y unas monedas. Y le dijo, no, chico, a mí dame plata, a mí no me dejes esa porquería. Era el peso. Pues sí, lo de ellos valía mucho más. Pero mire ahora cómo están. Un país empobrecido, que para que se levante ese país y vuelva a ser lo que era antes, o más o menos lo que era antes, necesita por lo menos de 10 a 15, 20 años. Y con un gobierno que sepa administrar, no lo que ahora,
solamente tienen dinero y comen y tienen sus propios supermercados, los de arriba del gobierno y el ejército bolivariano. Eso no es un juego. El empresario no es alguien que llega con el único objetivo de robar, porque esa es la idea que tiene alguien que piensa con ideologías diferentes. No, los países necesitan del empresario, del emprendedor, del que arriesga aún su propia vida y arriesga los bienes de su familia por levantar una empresa. Y llevar personas allí que trabajen con él, que le ayuden. Que es que el salario es un salario de hambre. La economía es un equilibrio perfecto, yo lo sé porque estudié temas de economía. Es un equilibrio perfecto, es perfecto, y cuando el equilibrio es perfecto, las sociedades avanzan. ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas que tenemos ahorita, en este momento en Colombia, que con la pandemia muchas empresas se cerraron y muchas empresas se quebraron, pero aún así somos el país de mayor crecimiento. Estamos, creo que en el segundo o tercer lugar en el mundo. Óiganme bien, que se ha recuperado del fenómeno de la pandemia. Pero critican y les decía, el empresario que hace poco tomó de su propio dinero, porque es un dinero ganado con inteligencia y con sudor. ¿Usted no cree que fue que él salió a la calle a robar y a atracar para reunir el dinero que tiene? Este empresario colombiano regaló, óiganme bien, un hospital moderno, una clínica. ¿Entonces qué está? ¿En Barranquilla? ¿No? Está aquí aquí en Bogotá. Un edificio como de 10 pisos, moderno, equipado con los últimos adelantos de la medicina. Para el cáncer. Pero para los pobres, Dios mío, necesitamos por lo menos 5,000 empresarios como esos. Y no crean ustedes que ese empresario nació con el baúl debajo de la cama lleno de billetes. No. Uno de esos empresarios vendía correas en la calle en Medellín. Ese es el empresario, y eso es lo que alguna ideología quiere robarle a las personas, la capacidad del emprendimiento, y eso no lo podemos permitir. No, los gobiernos demócratas pueden tener 20,000 defectos, los que ustedes quieran. No hay un gobierno perfecto, el único gobierno perfecto es el gobierno de Dios. Y hacia ese gobierno vamos. Entonces, debemos respaldar. Tenemos que respaldar. Entonces, sigamos diciendo, el cristiano debe entender, discernir y obedecer la voluntad de Dios en todas las cosas de la vida, incluyendo el dinero, lo que tenga que ver con el dinero. Y hay algo que nosotros debemos aprender y enseñárselo a nuestros hijos. El tener dinero es cuestión de tiempo, no de velocidad. Por eso hay mucho ladrón, mucho atracador, mucho malo, mucho engañador, tramposo. Por eso lo hay, porque quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Esa riqueza no sirve. No sirve. El tener dinero es cuestión de tiempo, no de velocidad. No de velocidad. Tú trabaja en lo que estás haciendo, en tu empresa, trabaja en ella, poco a poco. Que empezaste ganando muy poco, no importa, pero para adelante, insista, persista, resista y no desistas. Esas son las 4 cosas que debe tener un empresario. Entonces, sigue adelante. Es cuestión de tiempo, esto no es de velocidad. La gran mayoría de los que están en prisión por robo es porque quisieron ser ricos rapidito. Es que no. Sí, entonces se meten en negocios, contratos mal hechos, contratos que llevan como objetivo quedarse con un dinero. Mire, pueden llegar a tener el dinero, robárselo al Estado, pero yo les garantizo
que personas que hacen eso, esos contratos que hacen con el gobierno a veces, que es para tomarse el dinero y no hacer las obras, llevan maldición sobre su casa. Pueden tener el baúl lleno de billetes, pero su casa será una casa de maldición, porque llevan la maldición a la casa. Y pueden ir a misa todos los domingos, pueden darse golpes de pecho, pero hay maldición en su casa, porque ese dinero no fue bien habido, es dinero maldito. El dinero que trasciende hacia el futuro, a las generaciones, es el dinero trabajado y bien habido. Amén. Así es. Esa es la realidad. Y yo les doy un consejo y enséñaselo a tus hijos. Ese es uno de los factores importantes cuando le enseñamos a nuestros niños a ahorrar. Yo les insisto, el marranito, la alcancía, enséñelo a echar algo de lo que tú le das para el colegio, que él tome algo, una moneda de 500, una monedita de 1000, lo que sea, échala ya. Y que la abra en diciembre y que se compre lo que él quiera comprarse con ese dinero. Va a aprender que el ahorro es bueno. ¿Para qué? Para que no vaya a caer ese hijo en la tentación de hacerse rico de la noche a la mañana, rápidamente. Eso es una tentación. Hay que enseñarle a ahorrar, hay que enseñarle a trabajar, hay que enseñarle a ver cosas, a tener visión de las cosas hacia adelante. Esfuérzate en ahorrar. Y ese ahorro es como si un dinero que guardamos allá y no te acuerdes de él. No te acuerdes de ese ahorro. Y decida un porcentaje. Ya hablamos de eso. Puedes buscar las enseñanzas anteriores. Cómo es que el pueblo judío, cómo el judío, el creyente, divide sus ingresos. Está ahí, en una de mis enseñanzas. Eso es bueno aprenderlo, eso es bueno. Proverbios 6:6, mire lo que dice. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, versículo 7, Proverbios 6:7, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Para cuándo? Para cuando llegue el invierno. ¡Qué maravilla! Había una fábula, recuerda cuando yo era niño, se llamaba La hormiga y la cigarra. ¿Recuerdas? Eso, la hormiga trabajaba, iba y recogía y llevaba para el nido, y la cigarra sentada cantando en un árbol, cantando la cigarra, porque las cigarras cantan. Bueno, era una fábula. Y cantando, cuando llegó el invierno, la hormiguita estaba abastecida, tenía su casa bien, y el otro se quedó afuera porque no tenía ni dónde dormir ni vivir. No construyó nunca. Bueno, y hasta ahí llegó la cigarra. Pero también, a veces como creyentes, creemos que realmente el pecado es aquel que solo, por decir algo, pecados de tipo sexual, o robar, esos son los verdaderos pecados. No, aquí no hay pecado. No. Capital ni venía ni... Aquí no dice, el pecado es pecado aquí en Cafarnaún. Y nosotros cometemos muchas veces un pecado. Y es que como creyentes solo hay la creencia, debemos preocuparnos por lo nuestro, evitar los grandes pecados, testificar de la palabra, dar para la iglesia, y luego nos morimos y ya. No, el dinero en las manos de Dios, que viene de Dios, tiene una función social. Nunca lo olvidemos. Y Dios quiere que sea así.
Dios no quiere que lo que nosotros ganamos es para y amontonar. No, Señor, error. Yo digo que ese hombre que tomó de su... ¿Cuánto costaría ese edificio? Millones de dólares costó ese edificio que regaló ese hombre. Bendito sea el Señor, y el Señor lo guarde y lo bendiga aún más. Y sin aspavientos, sin hacer grandes anuncios. No, calladito la boca. Es un hombre así, necesitamos de gobernante, no un mediocre que haya fracasado como alcalde de su ciudad. No, necesitamos un emprendedor, un hombre que entienda. En este momento, yo voy a hacer una enseñanza para probarles a muchos incrédulos y que no aceptan, probarles que el gobierno que estamos teniendo con el presidente Duque es un excelente gobierno, a pesar de 2 años de pandemia. Yo les puedo probar, al que quiera le puedo probar eso. Entonces, dice Génesis 1:27, mire, ¿qué es lo que Dios quiere realmente? Dice, creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. Oiga, qué interesante, nosotros fuimos creados a imagen. A imagen de Dios creó varón y mujer, y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Mire, esto es un deseo multiplicador. Sean fecundos y multiplíquense. En Dios está la multiplicación. Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios de abundancia. El Dios que nosotros tenemos. Dice, llenen la tierra y sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Ahí lo interesante es, no sé si ustedes lo descubrieron, dice que Dios creó a los humanos conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. Fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué cree que caminamos en la palabra de Dios? Porque somos hechura de Dios. A su imagen y semejanza podemos volver a hacerlo. Hay gente que se aparta de la imagen y de la semejanza de Dios. Y nos hizo, ¿para qué? Para dominar la tierra y todo lo que hay en ella. Así dice la palabra. O sea que nosotros fuimos creados, mis amados, para tener las mismas metas, los mismos deseos, los mismos sueños que tiene Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Fuimos creados para eso, tener los mismos sueños que tiene Dios, las mismas metas que tiene Dios. Y que tienen que cumplirse aquí en la tierra, aquí. Dios quiere traer a la tierra bendición. Dios quiere traer a la tierra prosperidad. Quiere traer vida a la tierra según su orden, el orden de Dios. Y para eso, ¿qué utiliza Dios? Al creyente. Es al creyente, al que cree en Dios. Dios lo utiliza para que traiga orden, para que traiga riqueza. Por eso cuando la palabra dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes, ¿sabe qué es? ¿Qué es lo primero? ¿Qué dice el Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice el Señor. Entonces, busca de Dios. Busca del Señor. Mire, la palabra es un libro de economía, aunque muchos no lo crean. Es un libro de economía. Por eso tenemos que primero buscar el reino de Dios y pedirle a Él, pedirle que ese reino venga a nosotros, venga a nuestra casa, a nuestra familia, venga a la ciudad y venga a nuestro país y venga al mundo entero. Y que sea aquí en la tierra como es allá en el cielo. En el cielo no hay ningún problema.
Allí están resueltos todos los problemas. El problema y el trabajo está aquí, en la tierra, aquí, aquí. Y déjenme decirles algo, y con esto vamos terminando. Dios quiere desarrollar una empresa familiar contigo. No sé cuántos dirían allí en su casa, amén. Aquí en mi casa dijeron amén. Dios quiere desarrollar contigo la empresa familiar. Que yo la he llamado, como lo dije al principio, Dios Padre e hijos, sociedad en comandita simple por acciones. Es una empresa. Dios nos da todos los bienes necesarios para que los pongamos a producir, a multiplicar, y Dios tomará cuenta. El que tiene mucho dinero y lo utiliza solamente para el mal, Dios le va a tomar cuenta. Porque al que mucho se le da, dice la Escritura, tú lo sabes, mucho se le va a exigir, mucho le va a reclamar el Señor. Bueno, yo te di miles de millones de dólares. A ver, ¿qué hiciste tú con ellos? ¿A cuánta gente ayudaste? ¿A cuántos beneficiaste con trabajo? ¿A cuántos? Dios va a tomar cuenta de todo eso. Y en esa empresa de Dios, Dios Padre e hijos, Dios quiere darnos a nosotros, ¿cómo dijeron? ¿Cómo lo llamaríamos? Dios quiere darnos de esa empresa que Él tiene una franquicia para nosotros. Dios quiere darte una franquicia a ti, de la empresa de Él que tiene contigo. Dios quiere darte esa franquicia y que esa empresa en cada uno crezca. Dios quiere que crezca. ¿Quién dijo que Dios era un Dios de pobres? No, es que Dios nos mandó a ser pobres. ¿Dónde dice que Dios nos mandó a ser pobres? No, Señor. Que alguien tome la decisión de renunciar a todos sus bienes e irse a la selva a predicarle a los indígenas. Maravilloso. Pero ten la plena seguridad que nunca le faltará nada. Nunca le faltará alimento, ni le faltará el calzado, ni el vestido, ni el transporte. Porque trabajamos para Él. Y Dios lo que quiere es que esa empresa que Él tiene con nosotros crezca. Si tu empresa, el dueño de tu empresa es el Señor, esa empresa crece. Voy a leerles un versículo, una porción de la palabra, un poquito largo, pero es importante, mire, para señalar que Dios quiere tener empresa con nosotros. Vamos a Mateo 25, 14 en adelante. Voy a leer rápidamente. Para que ustedes entiendan, todos entendamos lo que es la riqueza y el dinero en la estructura del pensamiento de Dios. Dice Mateo 25, 14, porque es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Sus bienes, los bienes no son nuestros, nada, no nos llevamos nada, no nos entierran con nada. Y lo que nos ponen allí, después vienen los ladrones, los saqueadores y lo roban. Allí en los pueblos dicen que cuando muere un rico, el enterrador después va y lo desentierran porque los ricos tenían dientes de oro, los entierran con el reloj, los entierran con la cadena, con los zapatos, con el vestido, y el enterrador va y saca todo, le quita todo al muerto. ¿Y para qué necesita un vestido? Bueno, entonces dice que llamó a sus bienes, a sus siervos, y les encomendó sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, 5 talentos, es muchísima plata. A otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad. Ojo, según su capacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios te va a dar a ti conforme a tu capacidad para administrar. Si no has aprendido cómo administrar, ¿cómo esperas que Dios te dé riquezas? ¿Cómo? Aprende a manejar las riquezas y Dios te da riquezas. Así de sencillo. Sigamos leyendo.
y llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. 15. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno según su capacidad, y después se marchó. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¡Wow! 17. Asimismo, el que tenía 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en el cielo, hizo un agujero y escondió el dinero de su amo. Versículo 19. Y después de largo tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Los llamó a cuenta, le dijo, bueno, vamos a hacer cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 diciendo, Señor mío, me entregaste 5 talentos, he aquí, he ganado otros 5 talentos con ellos. Y su amo le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Aleluya. Entra en el gozo del Señor. Enseguida llamó al que tenía los 2 talentos diciendo, Señor mío, le dijo el hombre, me entregaste 2 talentos, aquí he ganado otros 2. Con ellos, con lo que me diste, otros 2 para ti. ¡Aleluya! Y su amo le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor mío, es que yo sabía que tú eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Tuve miedo y por eso fui y escondí tu talento en el suelo. Aquí tienes lo que es tuyo. Hay gente a quienes Dios les ha dado talentos, muchos talentos. No solo dinero, bienes, sino talentos intelectuales. Seguimos leyendo. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces su amo le respondió diciendo, siervo malo e indolente. Tú sabes que yo ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Para que usted no está tratando con cualquiera que no tiene ni idea. Y dice, por tanto, debiste por lo menos haber puesto mi dinero en el banco. Oh, oiga, los bancos existían desde esa época. Claro que sí, son necesarios. Alguien diría, es un mal necesario, pero son necesarios. Dice, y cuando yo llegara hubiera recibido lo mío con sus intereses. Entonces ahora a usted, siervo malo, despójenlo del talento y entrégueselo al que tiene los 10. A ese, al que es el que tiene más, hay que darle para que haga más. Ese es Dios, el Dios que nosotros tenemos. Algún materialista, socialista, comunista dirá, ese es lo que produce hambre en el pueblo. Todo lo contrario, eso es lo que produce riquezas y trabajo y comida para todo el mundo. Bendito sea el buen capitalismo, porque hay capitalismo malo. Hay el capitalismo malo y sobre todo en pueblos muy pobres, donde hay 3 o 4 que son los dueños de todo. Y el pueblo se muere de hambre. No, pero nuestro pueblo no. El colombiano es trabajador, es diligente, es empresario, empresarial. Ese es nuestro empresario, nuestro colombiano. Y trabajan y se esfuerzan y toda la familia para producir, para dar empleo. Así es que se distribuye la riqueza. No es diciendo vote por mí y yo te voy a dar lo que no. Olvídese, eso son mentiras. Las mentiras de Chávez, las mentiras de Maduro, las mentiras de Ortega, las mentiras de Fidel Castro, las mentiras del hermano de Fidel Castro, las mentiras del presidente de Cuba. Ahorita mentiras. Cuba era un país igualmente rico, igual que Venezuela, de mucha riqueza y había esplendor. Ahora es un país desbaratado, Cuba, que aún no han sido capaces ni siquiera de echarle una manito de pintura a los edificios del centro de la capital. Es un país miserable. No, pero es que de allá vienen médicos. Olvídese.
no son muy bien preparados, ya lo hemos comprobado aquí en Colombia, porque en algún momento vinieron. Bueno, entonces dice, y porque al que tenga le será dado y se le añadirá, pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. El Señor nos está diciendo ahí cómo es que Él gobierna su reino y cómo es que Él distribuye a cada uno de sus hijos. Si tú eres creyente, eres llamado a extender el reino de Dios, la franquicia del reino de Dios. El reino de Dios es una franquicia para nosotros. Yo anoté una frasecita que encontré en algún lugar. Dice, somos socios minoritarios llamados a descubrir y caminar en los principios administrativos de Dios sobre la vida, las relaciones y la administración de bienes. ¿Qué debemos hacer? Permite que el Espíritu Santo te capacite. Permítelo. La palabra nos capacita. No sé si tú lo puedas entender. Discúlpeme que diga eso, no sé. Pero la palabra te capacita. Amén. La palabra te enseña. Amén. La palabra como dijéramos, nos capacita, ¿sí? Nos entrena. La palabra nos entrena. Y nosotros todos los seres humanos, y con mayor razón los que creemos en Dios, tenemos que entender que tenemos que llegar a ser hombres y mujeres en la empresa de Dios. Hombres y mujeres. Esto merece un cafecito. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios con su Hijo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor con nuestro Maestro? ¿Qué hizo? El Señor invirtió en nosotros el mayor tesoro, Él mismo, encarnado en Jesucristo. Ese fue el mayor regalo de Dios para la humanidad. ¿Y qué tenemos que hacer con ese tesoro que es Jesucristo, que es la salvación? ¿Qué debemos hacer? Tenerla, guardarla y cada día fortalecerla aún más. Nosotros tenemos que buscar momentos para extender las oportunidades, la bendición de Dios en toda situación. Porque nosotros fuimos llamados a ejecutar una administración de bienes en orden, en santidad. Cuidar, administrar correctamente los bienes y los recursos que el Señor nos confía a cada uno de nosotros. Tú tienes bienes. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es de Dios. Por eso debemos poner todo en las manos de Él. ¿Ah? ¿Qué lo que le dijo el profeta Nehemías? No, el profeta Jeremías. Ahora se me olvidó, sí. Que le pregunta el profeta a la viuda, que había hambre en el pueblo. ¿Qué tienes? Y ella dijo, no tengo nada, solamente... Eliseo, el profeta Eliseo. A la mujer, no recuerdo. ¿Qué tienes? Y él dijo, no tengo nada. Solo tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Con eso pienso hacer un pan, unas tortas para mi hijo y para mí, comer y morir. No, en el Señor esas cuentas no funcionan. La viuda de Sarepta, esa es, gracias. La viuda de Sarepta, léala. Traiga lo que tiene ahí de aceite y de harina. Y dice la palabra que oró el profeta. Y cuando el profeta oró, ellos le dijeron, vaya, pidan cántaros para guardar aceite, vasijas. Y trajeron algunas. Y empezó el profeta a hacer el milagro y a multiplicar el aceite y la harina. Y de pronto se acabaron las vasijas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no trajo más? Porque en Dios hay abundancia, en Dios hay riqueza, en Dios hay que aprender a recibirla. Tenemos que aprender a cuidar y administrar todos los recursos que el Señor nos ha dado. No puedes malgastar lo que el Señor te dio. Debemos sacar al enemigo de nuestra casa, de nuestra familia.
El pecado tiene que irse de la casa, de la familia, porque empobrece, lleva a la miseria, lleva aún a la violencia, a la muerte. Entonces, debemos liberarnos del sistema, de los sistemas que el mundo se ha inventado. Que hay que dinero como sea, eso no importa. No, hay muchos matando, otros robando, estafando, engañando. No, así no se hace el dinero en el Señor. Otros venden su moral. No, así tampoco. Nosotros, quienes entendimos el llamado del Señor en este momento, fuimos reclutados, óigame bien, para la empresa familiar de Dios. Dios e hijos, sociedad en comandita simple por acciones, porque no es limitada. Es una sociedad muy amplia. Fuimos reclutados para extender la riqueza de Dios en la tierra. La podemos extender, pero pastor, es que yo vivo hacia el sur, allí donde tú estás. Tú puedes ser rico ahí donde estás, compartiendo con los demás, que todo el mundo reconozca, que es que el señor de la casa verde de la esquina es un hombre bueno, es un hombre que ayuda a la gente. Tenga la plena seguridad que todos los que están a tu alrededor darán su vida por ti, porque tú ayudas, colaboras, estás ahí cuando la gente lo necesita. Entonces, el reino de Dios opera conforme a unas leyes que Dios espera y quiere que nosotros aprendamos y que apliquemos permanentemente. Eso es lo más importante. Entonces, debemos tomar el curso. ¿Saben ustedes? Hay un curso bíblico que se llama la maestría. Es una maestría. Ni siquiera es un doctorado, es una maestría. La maestría en administración de empresas de Dios. ¿Cómo le parece? Pero pastor, ¿dónde aprendo yo esa maestría para administrar las empresas de Dios? Ahí en la palabra. Aquí está el secreto. Ahí está el secreto. Que no seamos de aquellos que solamente caminamos en la fe. Eso es como si estuviéramos jubilados en la fe. No, es que yo ya estoy jubilado. No, Señor. Y solamente buscamos el bienestar propio. Hemos hablado muchas veces cómo hacer para repartir lo que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuántas veces les he dicho? Vaya a su closet. Yo sé que la mitad de lo que hay en tu closet ya no sirve, ya no te lo pones. Regálalo. Hay gente que lo necesita. Si alguno tiene no basura, porque nosotros no regalamos basura. Cosas que tenemos, que están buenas y que otra persona la puede disfrutar. Bueno, eso, hazlo y vas a ver cómo. Eso es entrar, sembrar, negociar en la empresa de Dios. Solamente desocupando el closet y sacando de la casa muchas cosas que tú ya no utilizas. Comparte con los demás. Entonces, lo importante es, ¿qué tipo de estudiante eres tú? En la universidad de la vida, en la universidad de Dios, ¿aprendiste bien la maestría en administración de empresas de Dios? ¿Lo sabes hacer? ¿Eres de aquellos que solo buscan lo propio, solamente los propios intereses? Y están solamente buscando, pues, como una especie de jubilación en el cielo. No es que mi santidad. No, la santidad es eso aquí, en la tierra, hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y si Dios nos mandó a extender el negocio de Él, extendámoslo. Háblele a alguien de Dios. Si quiere, pásele ese video para que, oiga, aprenda. Eso se llama extender el reino, la empresa de Dios aquí en la tierra. Y así, exactamente así,
fue lo que hizo el Señor Jesús cuando vino a nosotros. Él vino a traer el reino de Dios, un reino de bendición, un reino de prosperidad, un reino de paz aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue la inversión de Dios, póngale cuidado, la inversión de Dios allí en la cruz del Calvario. Dios invirtió a su Hijo por todos y cada uno de nosotros, para que fuésemos salvos, para que fuésemos prosperados, para que fuésemos bendecidos, para que fuésemos proclamadores de ese gran milagro de la cruz. Amén. 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 Vamos a orar. Padre bueno, Señor Dios, Señor de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu santo, precioso y poderoso nombre. Hoy, Señor, te damos gracias por tu palabra, que es clara, es contundente, no tiene vueltas ni revueltas, directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Abre, Señor, en la mente de todos y cada uno el entender, el poder entender y ejecutar el mandato tuyo de trabajar en tu empresa, extender el reino tuyo en todo lugar, en toda familia, en toda casa, en toda empresa. Gracias te damos, Señor Dios, porque en tu amor y en tu bondad infinita, Señor, nos has separado para que hagamos un trabajo para ti, la extensión de tu empresa aquí en la tierra. Oh Señor, gracias te damos en este día. Bendícenos, Padre. Igualmente queremos orar por la salud de la hermana de Jorge Dufo, María Elena. Vive allí en los Estados Unidos y contrajo el COVID. Señor, Padre, ten misericordia, Señor. Ayúdalos donde quiera que estén, Señor. Permite que la sanidad llegue a su cuerpo, Dios. Todo virus, toda bacteria se aleja de la vida de María Elena. En este momento así lo declaramos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre y que tiene poder que viene del cielo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mire, a mí hay algunos hermanos que me llaman y me preguntan, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia local? ¿Cuándo? Y yo les digo, todavía no está en mis planes, porque mucha gente cree, tiene la convicción de que el COVID ya se fue, no se ha ido. Todavía hay gente en Colombia que se está contaminando. Todavía, que ya es un número manejable. Sí, pero un número manejable, uno solo puede llegar a contaminar muchas personas y volverse a desatar nuevamente la epidemia. Seamos prudentes, seamos cuidadosos. Sí, yo creo que la mejor solución que hubo fue el tapabocas. Oiga, mire, ni la gripa ha vuelto a dar. La epidemia de gripe, ahorita que se quitó la gente el tapabocas, se está volviendo la epidemia de gripe. El tapabocas fue una gran solución. Entonces, todavía nos demoramos un poquito en abrir un local. Nos demoramos, estamos pensando por allá para agosto, julio, agosto, o depende. La China, de donde empezó todo el problema, allí en Wuhan, ya hay 20 ciudades que están selladas, canceladas. Nadie puede entrar ni salir. Y la gente no puede ir al mercado ni nada. Sí, sí. Hablamos del Señor, así sea por los medios. Aceptémoslo. Ajá.
Debemos tomar precauciones, mis amados. Vamos a orar, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros bienes. Para eso yo quiero que me acompañen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Versículo 6. Es de lo mismo que hablamos hoy. Tú quieres recibir fruto, tienes que aprender a sembrar. Así es sencillo. Segunda de Corintios 9:6 dice, y digo esto, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará generosamente. ¿Qué tan generoso es tu corazón? No es que más amarrado que nudo de buque. Sí, eso, los barcos allá hacen unos nudos, por Dios. Cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza, porque a Dios no le damos con tristeza ni por obligación. No, es por bendición, es la empresa de Dios. Tú no puedes tener una empresa con alguien sin que de eso que tú trabajas le compartas a ese alguien que te dio para que tú negociaras y emprendieras. ¿Es así o no es así? Entonces Dios nos da lo que Dios no necesita nada, absolutamente. Él es el dueño de todo. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a que la bendición que Él te da, que Él nos da, la compartamos con otras personas. Eso es lo que Él busca, que apoyemos su obra, la obra de Él, lo que estamos haciendo. Para hacer lo que estamos haciendo hay que pagar cosas, hay que comprar cosas, hay que hacer cosas. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama. Ahí viene el secreto, al dador alegre. Hemos hablado en muchas oportunidades de la ley del espacio vacío, ¿recuerdan? Que les he dicho, vaya a su closet y vas a encontrar que allí hay muchas cosas que hace mucho rato ya no te las pones. Inclusive ya pasaron de moda. No es que de pronto vuelve la moda del saco cruzado, por Dios. Por Dios. Sigamos leyendo. Dios ama al dador alegre, porque toda generosidad que abunde en ustedes llega de las manos de Dios, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abundemos para toda buena obra. Y como está escrito, Él repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es como dijéramos, como una ley, es una ley espiritual. Hay una ley espiritual, que es la ley del dar. Es una ley espiritual. Entonces el Señor nos enseña primeramente a ver de lo que Dios te ha dado, devuélvele algo a Dios. Dad y se os dará. Esa es la ecuación. Tú quieres tener, tienes que aprender a dar. Y sobre todo tener ese bien, esa posesión, ese dinero que va hacia el futuro, que perdura en la vida, no el dinero mal habido. No, dinero mal habido no, porque ese no perdura. En cualquier momento se esfuma, se desaparece. Dice, dad y se les dará medida buena. Si tú das medida buena, apretada, remecida, rebosante, porque con la medida que tú midas, así te van a medir y así te va a medir Dios. Tenemos que aprender a ser generosos, dadivosos, abrir las manos. Tú tienes muchas cosas que ya no utilizas. Dalas, entrégalas. Hay alguien que las necesita, no importa que estén usadas. Hay alguien que las necesita. Amén. Pero sobre todo, tenemos que aprender a dar al Señor. Eso es importante. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro amado Señor y Dios. Vamos a recordar una vez más que de lo recibido de Dios es que nosotros damos. Padre bueno, Señor amado,
Te damos gracias, Señor, en este día. Hoy alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, tomamos de lo que tú ya nos has dado y lo colocamos, Señor, para tu obra, para ayudar a que tu palabra llegue a otras personas. Señor, de esa misma forma como tú nos das, nosotros tenemos que dar. Padre bueno, te damos gracias por las bendiciones que vienen de ti. Gracias, Dios, por la familia, por la casa, por el techo, Dios, que nos cubre. Gracias, Dios, por la cama tibia donde podemos descansar. Gracias por los hijos, por los nietos, por todos y cada uno. Gracias, Señor, tu bendición nos cubra a todos. Gracias, Dios, por la mesa donde podemos sentarnos, Señor, a tomar el alimento que viene de ti. Esa es nuestra convicción. Nuestra convicción, Señor, que podemos tener porque viene de ti. Y de lo recibido de tu mano, nosotros te damos, Señor, en este día. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en esta semana que empieza hoy. Bendícenos, Padre, que todo lo que hagamos en esta semana sea para la gloria de tu santo, precioso y poderoso nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, que el Señor de la gloria, el Dios de los cielos, todo poder, les bendiga a todos ustedes y a su casa, a su familia, ricamente, abundantemente, y que la empresa que tú estás administrando, que tienes, que viene del Señor, abunde en bendición y en prosperidad. Dios les bendiga. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Dios les bendiga y Dios les guarde.